¿Cómo están, amada familia de Dios? ¡Qué bendición! Estamos de fiesta. Hoy es Día del Señor. Muy felices de podernos reunir. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos todavía en este periodo de contingencia, pero la iglesia sigue adelante. Y dice la palabra de Dios en Habacuc 3, dice en el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. El Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Porque tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de tu alabanza. Tu resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de tu mano y ahí está escondido tu poder. Qué hermoso el saber que nuestra fe está en el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Es una bendición. Espero que hayan tenido una semana excelente. Espero que hayan sentido el abrazo, la bendición de Dios. Gloria al Señor, aplaude al Señor, porque Él ha sido todopoderoso y fiel con nosotros. Bueno, pues ahora vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a preparar nuestro corazón para alabarlo, para adorarlo, pero sobre todo que nuestro corazón espiritual esté listo. Y yo te quiero invitar que ahorita que vamos a alabar y adorar a Dios, ponte de pie, levanta tus manos. Aunque tú no estés en la congre, ahí estás. Y dice la palabra de Dios que donde dos o más estamos reunidos, Él está en medio de nosotros. Y dice el Salmo 150, alaben a Dios en su santuario, ahora tu casa es el santuario, alábenlo en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenlo a son de bocina, alábenlo con salterio y arpa, alábenlo con pandero y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Bueno, en la Biblia el salterio es el equivalente a la guitarra de hoy. Nos habla de son de bocina. Si tú sabes tocar trompeta, únete a nosotros. Queremos trompetistas, queremos saxofonistas. Sería increíble. Y por eso nos habla a son de bocina. Nos habla de cuerdas, de flautas. Si alguien toca el violín, te necesitamos para que podamos tener una alabanza poderosa. Aquí es toda una orquesta, ¿verdad? Habla de los címbalos resonantes que equivale a la batería el día de hoy. Pero lo más importante es que todo lo que respire alabe al Señor. Yo te invito a que tú pongas tu mano en tu corazón que está del lado izquierdo y vamos a prepararnos para que el Señor nos bendiga, para que el Señor surque el terreno de nuestro corazón, para recibir este mensaje poderoso de nuestro pastor Ariel Miranda Nieto, a la hora de estar alabando y adorando, estar con ese espíritu dispuesto a lo que Dios quiere hacer, porque el Espíritu Santo quiere tocar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú toques nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos a que nos hables. Levántanos, haz algo poderoso en nuestra vida el día de hoy. Señor, abre surcos en nuestro corazón para recibir tu palabra y que caiga en tierra firme y que produzca fruto al 100%. Prepara nuestro corazón para alabarte y adorarte con todo nuestro ser. Decretamos tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar y en cada uno de nuestros hogares y en donde quiera que estemos reunidos. Bienvenido. Gracias, Señor, porque tú nos vas a dar palabra poderosa. Te pedimos tu bendición y te doy las gracias porque en esta semana pasada has tenido en el hueco de tu mano a todos los de la congregación El Camino, las filiales, amigos, hermanos y hermanas de otras ciudades que nos acompañan.
Gracias, Señor. Grande eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, honra y gloria te damos a ti. Amén. Pues listos, preparémonos para alabar y adorar al Señor. Buenos días. Sea bienvenido a este tiempo en nuestro culto dominical. Le invitamos a que traiga a su familia, traiga a su mamá, a su papá, a sus hijos, y vamos juntamente a honrar y adorar el nombre de Dios. Levante sus manos y diga con nosotros: Padre, eres bienvenido. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Toma el control de cada corazón. Que cada, Padre, corazón sea hoy rendido a ti. Que no existan miedos, Señor, ni temores, porque tú, Padre, gobiernas en medio de todo. Recibe gloria, recibe honra de vida de tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga con nosotros: ¡aleluya! Él está aquí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todas las naciones también fueron llenas.
Gracias, Señor, porque hoy podemos respirar un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, sobre nuestras vidas, que nos cubre de los pies a la cabeza, Señor. Y en esa confianza, en esta mañana caminamos delante de ti, Señor. Respiro tu nombre, exhalo tu amor, reposo en ti, camino en verdad. Gracias por tus promesas. Respiro tu nombre, exhalo tu amor, reposo en ti, camino en verdad. Tú eres nuestro momento más vivo. Mi momento más vivo es cuando
Espíritu se mueve. Porque, Señor, milagros, proezas ocurren cuando se reúne tu pueblo, Señor, cuando invoca tu nombre, cuando busca tu rostro, Señor, cuando inclinas tú tu oído a escucharnos. Hoy queremos, papá, levantar un cántico. Hoy queremos adorarte y bendecirte. Vamos a declarar: ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. De cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Dile: abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Vamos a decir una vez más: ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. La manifestación de tu presencia en este lugar, Señor, y en cada casa, en cada hogar. Vamos a declarar: ante tu gloria, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, decláralo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Recibe la gloria, recibe la honra de vida de tu nombre, poderoso Rey, Alfa, Omega, principio y fin. Señor de señores eres tú. En el nombre poderoso de Jesús, recíbelo tú hoy. Amén y amén. El Señor la bendiga, hermano. ¿Qué tal, amada iglesia que nos ve y nos escucha? Me da mucho gusto saludarles en este hermoso domingo. Siempre debemos de tener gozo en nuestras vidas. Hoy no es la excepción. Este es el día que ha creado nuestro Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes ya lo saben. Alegrarnos, gozarnos en el disfrutarlo. ¿Qué tal si fuera el último día de nuestra vida? Trataríamos de sacarle el máximo provecho. Eso quiere Dios que hagamos el día de hoy. Como siempre, antes de empezar, déjenme hacer una breve oración. Dios y Padre, gracias te doy en este día porque me permites estar con mis amados hermanos de la iglesia El Camino y amigos que siguen estas series de predicaciones y de reuniones de la iglesia. A todos los que nos escuchan, Señor, yo te pido que les bendigas y que les hables por medio de mis palabras que pronunciaré a continuación, pero que seas tú, solo tú cambias vidas, yo no puedo hacerlo. Así que gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí entremos de lleno. Vamos a estudiar acerca de otro varón. Hemos estado hablando de muchos varones. No es discriminación. Probablemente Raquelita les hablará de damas, o quizá yo también. Damas importantes a lo largo de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero yo estoy buscando a personas, sin importar si eran varones o eran mujeres, personas que marcaron, que distinguieron el pueblo o la iglesia de Dios. Y hoy le toca el turno a un varón que se llamó José. Pero si yo les digo José, ¿ustedes en quién van a pensar? A ver, pregunta. Si les digo se llamó José, ¿en quién pensarían? Pues lo lógico es pensar en esposo de María y padre adoptivo del Señor Jesús. Yo también quizá lo pensaría así. O tal vez, si pienso en el Antiguo Testamento, diría José el soñador, hijo de Jacob, consentido de Jacob. Pero no, este hombre pasó a la historia con su apodo, con su sobrenombre. Era una costumbre que siguió el Señor, pero obviamente que los sobrenombres eran para exaltar alguna cualidad y no para resaltar un defecto como lo hacemos nosotros. Y no me cabe la duda de que, pues ahora sí que en el bajo mundo de aquel tiempo también se utilizaran los apodos para degradar. Pero en este caso voy a hablar de una persona que pasó a la historia con su sobrenombre. Ese sobrenombre era Bernabé. Y Bernabé lo encontramos por completo, su historia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que casi les garantizo que no saldremos el día de hoy de este libro, pero sí vamos a tocar algunos capítulos y versículos diferentes. Empecemos a caminar en Hechos, capítulo 4 y versículo 36, que nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies
de los apóstoles. En 2 versículos, Lucas, el autor de este libro, nos da una breve biografía de lo que era este varón llamado José. Lo primero, ya lo hemos dicho, su sobrenombre por el que él era conocido era Bernabé. Los apóstoles fueron los que le pusieron, no sabemos exactamente quién, pero cuando hablamos de los apóstoles, bueno, pues ya es tiempo de la iglesia. El Señor Jesús ya había sido ascendido al cielo hacía algún tiempo, y entonces la iglesia empezó a moverse en forma pues guiada por el Espíritu Santo. Mal se oiría que yo dijera en forma independiente, no, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y nos encontramos entonces en estos 2 versículos, esta breve biografía nos habla de un levita. Fíjense cómo el pueblo de Dios, sobre todo en aquel tiempo, ahora es más difícil, pero en aquel tiempo cada quien sabía de a qué tribu pertenecía. Entonces, José, con sobrenombre Bernabé, pertenecía a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Segundo lugar, había nacido en Chipre. Chipre es una isla grandota que está frente a las costas de Siria y también frente a las costas de Turquía. Y también, pues como muchos de los judíos que habían vivido o incluso habían nacido fuera de Jerusalén y del territorio que ocupaba el pueblo judío, pues iba con frecuencia e incluso tenían casa en Jerusalén o algún lugar por ahí cerca. No sabemos dónde estaba la propiedad que heredó este Bernabé, pero lo que sí sabemos es que cuando llegó el tiempo de la necesidad de muchos miembros de la iglesia, porque la iglesia estaba formada por gente de todas clases sociales, había, pues me imagino yo que hasta centuriones romanos que asistían a la iglesia, pero también había esclavos, había personas sencillas, tanto pescadores, agricultores, etcétera. Entonces, ante la necesidad, Bernabé tomó la decisión de vender esa herencia y decir, yo para qué la quiero, mejor todo que entre a la tesorería de la iglesia. Y así lo hizo. Entonces, pues eso nos habla de varias cosas, ¿verdad?, que iremos enriqueciendo a lo largo de este análisis, de este seguirle la pista a este varón de Dios. Vamos a pasar ahora, más adelante, el libro de los Hechos, seguimos ahí, pero vamos a ir ahora al capítulo 9. Y en el capítulo 9 nos encontramos con que aparece una persona como invitada nada más, porque ahora sí que la persona que nos acompaña el día de hoy se llama Bernabé, pero bueno, aparece un invitado por ahí que necesitamos mencionar, y esa persona se llama Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, recién convertido muy cerca de la ciudad de Damasco. Pero ¿saben quién le creía que estaba convertido? Nadie, y mucho menos los apóstoles. Pero había por ahí una persona que le había visto predicando en Damasco. Leamos un poquito la historia y averigüemos qué pasó. Dice que estuvo Saulo por algunos días con algunos discípulos que estaban en Damasco. Estoy en Hechos capítulo 9, verso 19, y dice a partir del 20 que enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vean cómo ya el judaísmo se había esparcido. Estoy hablando de un territorio que no es el territorio del pueblo de Israel. Estoy hablando de Siria, su capital Damasco. Ahí había sinagogas. Es más, ahí existía pues una versión muy antigua de la Biblia, un códice de la Biblia muy antiguo, que por cierto el siglo pasado fue quemado más o menos cuando nació
la nación de Israel. Por ahí del 47, 48 fue quemado ese códice. Pero bueno, que sepan que había iglesia ahí en Damasco. Más adelante me brinco algunos versículos, llego al 22, dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Me estoy saltando versículos, ahora leí el 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero saben, había una persona por ahí, una persona que no era jerarca como otros sí lo eran entre los discípulos. Era una persona sencilla, pero era una persona que siempre se ponía del lado del rechazado. Esa persona, ya lo adivinaron, era Bernabé. Y por ahí Bernabé levantó la mano y le dijo: yo te acompaño, yo voy a dar testimonio de ti. Y entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, dentro de los discípulos que mencioné en el versículo 19, seguramente estaba por ahí Bernabé, siguiendo, quizá de lejos, con prudencia, con sabiduría, pero una vez que se convence que este varón Saulo de Tarso era genuino, era de verdad, y también Bernabé, con la guianza del Espíritu Santo, no nada más con su criterio, dice: este es de verdad, este es de verdad. Entonces esto lo permite Dios para que él se convierta en la carta, en el aval, en el fiador de la persona de Saulo de Tarso. Y así fue como lo introdujo en el alto nivel de la iglesia, ¿sí? El alto nivel de la iglesia ya no eran los 12 originales, ya Judas había sido separado, ya saben cómo, y por otro lado había apóstoles que no habían sido apóstoles, tal es el caso de Santiago, hermano de Jesús, el que le seguía, el primer hijo de José y María, se llamó precisamente Jacobo o Santiago, y ese Santiago era un incrédulo, pero el Señor se le apareció y se convirtió, pues no nada más en apóstol, sino en cabeza de la iglesia de Jerusalén. Así que así fue como Bernabé sacó la cara por una persona que todo mundo rechazaba. Pablo estaba apestado, porque ese Saulo cambió su nombre a Pablo, y estaba apestado, nadie quería nada con él, le tenían miedo. Dijeron: este ya cambió la estrategia, primero nos atacaba con cabalgadura y ahora se está haciendo que es uno de nosotros. No le crean, tengan cuidado, nos quiere matar. Pues cómo no le iban a tener miedo si ya había matado a Esteban, el primer mártir. Pero no, la conversión de Saulo, ahora apóstol Pablo, había sido sincera. Gracias a Dios, porque ahí estaba Bernabé listo para levantar la mano y decir: es genuino, no le tengan miedo, aquí estoy yo doy mi aval. ¿Y tú quién eres? Yo soy Bernabé. Órale, tú eres el que vendiste tu propiedad y la pusiste a los pies de los apóstoles. Tú eres el que eres bueno, el que eres lleno del Espíritu Santo, el que tienes fe, que es lo que nos dice el pasaje que vamos a leer a continuación. Entonces ese aval sí es bueno, porque no cualquiera puede avalar a una persona. No, era Bernabé el que lo hacía. Adelante. Los apóstoles dijeron: adelante, confiamos en ti. Vamos a ver ahora lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, con el viejo Saulo de Tarso, pasaron hasta Fenicia, lo que hoy es Líbano, Chipre, la isla que ya les platiqué, de la cual era nativo precisamente Bernabé, y Antioquía. Ahora, en aquel tiempo había dos Antioquías, y a mí me gusta un poco meterme en geografía para que no haya confusiones. Aquí está hablando de Antioquía de Siria. Había otra Antioquía que se le conoce como Antioquía de Pisidia, o yo le llamaría el día de hoy Antioquía de Turquía. Estamos hablando de la Antioquía de Siria. Dice que no hablando a nadie, así iban los creyentes, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No se metían con griegos, no se metían romanos, pero iban compartiendo la palabra de Dios con los de su nación. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Iban huyendo y obviamente salieron de Jerusalén y llegaron a la isla de Chipre y llegaron a Antioquía de Siria, que estaba muy arriba, todavía en donde termina el mar Mediterráneo, pero también había unos varones que venían más bien de la isla de Chipre a la parte terrestre, es decir, llegaron a Siria, estos de Chipre y de Cirene. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? No sé. La Biblia no nos dice cómo se llamaban, pero ¿qué creen? Eran unos predicadores, eran unos discípulos de Jesús. Ya había discípulos en Chipre y en Cirene, y no nada más que recibían, sino un discípulo, acuérdense, que se convierte después de recibir o simultáneamente de recibir, empieza a dar. No sabemos el nombre, algún día los conoceremos en la Nueva Jerusalén. Pero estas personas eran evangelistas, eran predicadores. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Aquí ya viene una diferencia. Y viene justamente la expansión de la iglesia. La iglesia nace dentro del seno del pueblo judío, pero después se abre a otros pueblos. Pues aquí estamos viendo cómo ya los que venían de Chipre y de Cirene, ellos ya no se quedaron nada más predicándole al pueblo judío, sino que ahora van y le predican también a los griegos. ¿Y qué creen? Que los griegos también empezaron, no todos, pero un buen número, empezaron a recibir el mensaje del Señor. Dice el verso 21 que la mano del Señor estaba con estos evangelistas y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya no era la persona de Jesús, ya no eran los 11 que estuvieron con Jesús. Híjole, aquí ya le perdí la pista. Yo no sé si alguno de ellos estuvo en Jerusalén, por ejemplo, el día del Pentecostés y regresaron a Chipre, pero llegaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a trabajar como evangelistas, predicando el reino de Dios, muy posiblemente a los judíos de Chipre, pero aquí los vemos ya de regreso en tierra firme, ya no en su isla, y aquí ya dicen, no, también a los griegos. ¿Y qué pasa? Que también los griegos recibieron el evangelio. Aunque no había internet, aunque no había chats, ¿qué creen? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Tal vez pasaron semanas, o tal vez fue rápido el mensaje. Alguien que casualmente iba de viaje, iba hacia Jerusalén y era parte de la iglesia, vio esto y pues llega y les platica a la jerarquía de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué creen? Que en Antioquía está un avivamiento del Espíritu Santo. Seguramente no lo dijeron con esas palabras,
Pero eso fue lo que estaba pasando en Antioquía. Así que anunciaron el avivamiento. ¿Y qué creen que pasó en la iglesia madre, en la iglesia de Jerusalén? Hubo gran alegría. ¿Sí? Dice que llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Por eso es que Bernabé era un buen aval. No era de la jerarquía, pero estaba muy pegadito a la jerarquía. Era el hombre de confianza. Y lo mandaron, oye, ve a ver qué pasa. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué bueno que ya llegaron. Y Bernabé les dijo, ahora permanezcan. Eso me hace pensar en la predicación del Señor Jesucristo en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ese capítulo nos habla de algo que tenemos que hacer todos, tú y yo, tú que me escuchas, yo que estoy hablando. Permanece en el Señor. Permanece en el Señor, porque ese mismo capítulo dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Bueno, esa fue la exhortación sabia de este siervo de Dios. Y el versículo 24 sigue un poquito dando datos biográficos de Bernabé. Se lo merece. Y dice, porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya de por sí nos dice el verso 21, gran número creyó y se convirtió al Señor. Pues ahora con la presencia de Bernabé, verso 24 nos dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. No, pues eso ya dejó de ser, ese avivamiento ya pasó ahora a ser la formación de una iglesia. ¿Y qué creen? Es así como nace la iglesia de Antioquía. Todavía hay iglesias el día de hoy a las que se le pone el nombre de Antioquía en recuerdo de esa iglesia, de Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque fue una iglesia muy fuerte en el Señor. Se convirtió en una iglesia misionera. Yo diría, no era una iglesia de 4 paredes, era la base de una gran misión que encabezaba Pablo y Bernabé. Pero ¿quién llegó primero? Bernabé. Sigamos leyendo. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces, ¿quién invitó a quién? El no famoso al que luego fue famoso. El sencillo, el modesto, pero que estaba en los lugares oportunos, en el tiempo estratégico, en el tiempo de Dios. Me hace pensar un poco en Andrés, hermano de Simón Pedro. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que tú y yo tenemos algo de herencia de Antioquía, porque se nos llama también cristianos. Bueno, en particular esta iglesia tiene 2 herencias muy bonitas, porque el primer nombre que tuvo el pueblo que siguió a Jesús se llamó los del camino. Y ahora se nos llama también cristianos. Así que, hermano del camino que me escuchas, eres doblemente privilegiado. Somos doblemente privilegiados porque tenemos los 2 nombres originales del pueblo que siguió a Jesús. Entonces, imagínense una iglesia nueva, pero con Bernabé y Pablo al frente por espacio de 1 año. No, pues esa iglesia, como les digo, creció, se convirtió en una base misionera y de allí se conquistó el mundo antiguo, para que tengan una idea de la importancia de esa iglesia y por qué de repente se le sigue llamando también a algunas iglesias en la actualidad
Antioquía. Termino esta meditación hablando de pues lo último importante que yo tengo en mente respecto a Bernabé. Esa gran pareja, ese equipo de trabajo, porque además me enseña que Bernabé sabía trabajar en grupo. Él nunca tuvo el egoísmo de decir, yo los vi primero, yo los encontré, la iglesia de Antioquía es mía. No, él trabajó en equipo, llamó a Saulo y dijo, ¿sabes? Hay trabajo, vamos a trabajar juntos. Bueno, luego fueron apartados por el Espíritu Santo y salieron de misioneros en lo que se conoce como el primer viaje misionero. No entro en detalles, nada más menciono de ese primer viaje misionero que iba por ahí también de acompañante un muchachón. Y cuando digo un muchachón lo digo con respeto, con cariño, que se llamaba Juan Marcos, autor del Evangelio de Marcos. Otro de apodo, porque su nombre verdadero era Juan, pero le habían puesto por sobrenombre Marcos. Qué bueno que le pusieron por sobrenombre, porque si no, ¿cómo hubiéramos llamado a los evangelios? Mateo, Juan, Lucas y Juan. Pues estaría muy complicado. Pero bueno, le pusieron Juan Marcos. Pero Juan Marcos, hablando de esa mocedad, de esa juventud, no sé por qué, hubo algún problema, algo no le pareció, o tuvo miedo, tal vez, de cómo estaba el trabajo ahí por el Asia Menor, y abandonó al equipo misionero. Les dijo a Bernabé, que era su pariente, le dijo, ¿sabes qué, pariente, primo, tío, lo que hayan sido? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a regresar. No doy detalles porque mentiría, no sabemos cuál fue la causa, pero bueno, de repente nos encontramos que Juan Marcos estaba apestado para Pablo. Y lo vamos a leer aquí en Hechos capítulo 15. A partir del verso 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que entonces Bernabé dijo, sí, ahora el que toma la iniciativa es Pablo. ¿Y qué dijo Bernabé? Sí, claro, vamos, vamos. Bernabé nada más tenía un problema. Quería que llevaran consigo a Juan Marcos, dice el verso 37. Pero el verso 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿quiénes son ellos? Bernabé y Pablo. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Quién tuvo la razón? Pues yo creo que los dos siervos de Dios tuvieron la razón. Pero fíjense otra vez, vemos a Juan Marcos en qué actitud, defendiendo al rechazado, defendiendo al apestado, si me permiten llamarle así, así como le tocó defender a Saulo de Tarso con los apóstoles de Jerusalén, pues ahora lo vemos defendiendo a Juan Marcos con el apóstol Pablo. Ambos líderes tuvieron razón, se hicieron dos grupos misioneros, Dios permitió eso. No entremos a más detalles, yo nada más quiero resaltar cómo Bernabé seguía siendo Bernabé, el que se pone del lado del rechazado, el que se pone del lado que nadie quiere. Bueno, mis amados, pues conclusiones. Yo creo que aprendemos muchas cosas para nosotros como personas, ¿sí? Muchas cosas aprendemos para nosotros como personas. Como quisiéramos que dijeran de cada uno de nosotros, ella es una dama buena, él es un varón bueno, llenos del Espíritu Santo,
llenos de fe. Pues ya podemos ser cuando menos diáconos, porque esas fueron las condiciones que el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles: júntame personas que tengan esas características para que ocupen el puesto de diaconado. Pero eran con esas características, imagínense la clase de diáconos. Un diácono se llamó Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Otro diácono se llamó Felipe, el que fue un evangelista y esparció el evangelio en una forma tremenda, que tal parece que pues tuvo más importancia, cuando menos escrita en la palabra, en el libro de los Hechos, el Felipe diácono, que el Felipe que sí era apóstol de Jesús. Así que, mis amados, yo creo que tenemos algo que aprender de Bernabé. Y también destaco esta última característica que resalté al final de mi intervención. Tenemos que aprender a defender y a abogar y a levantar las manos de aquel que ha sido rechazado, que tuvo un error, pero que ahora quedó a un lado, que la iglesia misma quizá hace a un lado por un error que ha tenido. Claro, hay que ayudarle para que cambie, hay que discipularlo, pero hay que levantarle las manos y hay que abogar también por ellos. Dios y Padre, gracias te damos por la palabra que nos has dado, por los ejemplos que nos has dado, ejemplos de carne y hueso, ejemplos de personas que tuvieron errores, no eran perfectos, eran como nosotros, pero que tú usaste, que tú transformaste y los llevaste a un lugar para que puedan ser ejemplo de los fieles. Eso quieres tú de nosotros, que los que tenemos más edad en la iglesia seamos ejemplo de los que vienen atrás de nosotros. Ayúdanos para ser llenos del Espíritu Santo, ayúdanos para ser llenos de fe, ayúdanos para ser misericordiosos, benignos, bondadosos y a levantar las manos del que está en un lugar de rechazado, en un lugar de abandonado, en un lugar de apestado. Vamos por ellos y vamos a levantarles las manos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa palabra, todo lo que pudimos escuchar acerca de Bernabé. Todo un personaje en Hechos de los Apóstoles en la iglesia primitiva. Pues lo que Dios habló a tu corazón, aplícalo y ponlo en práctica. Eso es lo más importante. ¿Y qué creen? Ahora tenemos la oportunidad de adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Saben qué? Es tu privilegio el poder diezmar y ofrendar. Ahí en pantalla van a aparecer las diferentes opciones que ustedes pueden tomar para mandarlo directamente a las oficinas, en el banco por transferencia, en el Oxxo, pero sigan adelante. Gracias a todos los fieles diezmeros que han seguido pues con esta convicción de bendecir la iglesia, porque seguimos con gastos. Recuerden las promesas de la barda, cada metro 2,300 pesos. Y recuerden que cuando termine esta contingencia nos vamos a reunir en ese terreno para que ustedes lo vean, para que tengamos una fiesta de alabanza y darle gracias a Dios por su fidelidad, porque aún en medio de la contingencia Él ha estado con nosotros y no nos ha faltado nada. Yo aprovecho para animar a los que no tienen trabajo. Ahorita voy a orar por ustedes y dice la palabra de Dios, porque saben que hay que fundamentar lo que hacemos para poder adorar. Yo te invito a que con gozo apartes tu diezmo y tu ofrenda y que tú digas: yo voy a ser fiel a la palabra de Dios y de lo que Él está haciendo en mi vida. ¡Qué hermoso! Bueno, dice la palabra de Dios: el que da semilla al que siembra, y estoy leyendo 2 Corintios 9, y pan al que come. ¿Quién nos da semilla? Dios. Pan al que come, Dios. Proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia, para que sean ricos en todo,
para toda generosidad. Dile al que está junto a ti, en el reino de Dios no hay codos, no hay codera, hay que ser generosos. O sea, aquí, ¿verdad? Generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí dice, ¿para qué? Porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, cuando tú diezmas y tú ofrendas, tú le dices, gracias Señor por lo que tú me has dado. Gracias Señor. Ganas $1, te sobró $1 de ganancia, 10 centavos son del Señor. Él te da el privilegio de administrar el 90%. Yo soy una fiel testigo de que el diezmar te abre las ventanas de los cielos. Tengo muchos testimonios, pero por el tiempo no se los voy a platicar, pero yo quiero que te animes, que te goces y Dios te multiplicará. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a los fieles diezmeros, a los que han ofrendado y que siguen ofrendando. También sé de algunos que han hablado conmigo que están guardando sus diezmos. Gracias, Señor, porque será de mucha bendición y lograremos los objetivos de esta congregación. Padre, multiplícales grandemente a los que siembran fielmente sus diezmos y los que ofrendan para lo que tú has puesto en nuestros corazones. Padre, también te pido por aquellos que no tienen trabajo, abre las ventanas de los cielos. Creemos en ti, Señor, que tú harás algo maravilloso. Y, Señor, aún en esta época lograremos ver tu gloria y habrá testimonios de trabajo, Señor. Padre, abre las puertas, abre las ventanas, nuevas oportunidades. Señor, multiplica bonos, da ascensos, promociones, mejores trabajos. Ayer platicaba con alguien de la congre que acaba de tener una promoción enorme, un ascenso enorme. Y es porque ha sido fiel en diezmar y en ofrendar. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero, dueño del oro y la plata. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora nos vamos a preparar para despedirnos, pero quiero decirles que al final no te desconectes. Tenemos varios anuncios importantes de lo que la congregación está haciendo. Por favor, no te desconectes para que tú estés recibiendo palabra a través de los diferentes ministerios que la iglesia tiene para ti. También quiero promover el proyecto de la escuela que tenemos de la iglesia, el Charles Wesley Institute. Una oportunidad maravillosa para que nuestros niños aprendan de la palabra de Dios, todo lo académico que hay que aprender, que puedan tener una preparación bilingüe de alto nivel, que puedan ser impactados por todo lo que vamos a aprender, porque también los papás somos bendecidos. ¿Y dónde va a estar esta escuela? Charles Wesley Institute va a estar en Muñoz 314, enfrente de la farmacia Guadalajara, más o menos para que ubiquen entre Agustín Vera y Zapata. Y será una oportunidad increíble. Empezamos en primaria y secundaria. Estamos felices de poder tener presencia en la educación en San Luis Potosí. Y sabremos que con el tiempo habrá grandes testimonios. Así que te animamos a que lo consideres. Que Dios te bendiga y prepárate ahora para la palabra final. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes y en mí también lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como sierva de Dios, profetizo bendición sobre bendición sobre bendición para tu vida. Dios te sorprenderá en esta semana.
que la paz es increíble, que la presencia de Dios no se termine y que siga. Y nos vemos para el siguiente domingo. Hasta luego, amada familia. Un abrazo a la distancia para todos.